Hicimos una jornada que fue muy bien calificada por los muchachos, tanto que este año sí nos invitaron a la jornada completa. Entonces el video que les voy a mostrar es un resumen, son unos minuticos que logramos captar con un celular de ese evento de la Alcaldía de Medellín. Simplemente quiero mostrarlos para que entendamos por qué los resultados nos están viendo y pensemos desde ese punto de vista de, bueno, cómo estamos viendo a nuestros muchachos, cómo los ve la educación pública, cómo los ve... Perdón. Bueno, está un poquito de desorden, pero hay una puesta en escena de un supuesto programa de televisión donde dos jóvenes entrevistan a una experta sexóloga acerca de cómo tener una sexualidad pues inteligente, una sexualidad saludable, porque el mensaje era pues tenga una sexualidad con sentido. Entonces en esa puesta en escena pues dos muchachos que están aquí en el stand, antes de la puesta en escena comienza esta canción. Quiero que escuchemos la canción que posiblemente algunos conocen, es una guasca pues tradicional colombiana que se llama La Culicontenta. Bueno, esa es la canción inicial de la puesta en escena. Ya se podrán imaginar la cara de los muchachos cuando le están diciendo la cara a las niñas que son culicontentas. ¿Sí? Pues yo pensé que ahí terminaba todo, pero la situación sigue. Perdón, qué pena ponerlos bueno. Entonces aquí ya llega la experta invitada a explicar a los muchachos cómo ponerse un condón. Ahí hay niños desde los 7 años en adelante. Y llama la atención que después de 21 años de fracasos continuados y sostenidos, pues esa sería la estrategia que se implemente en un evento de ciudad. Explicando a personas que se ponen preservativo. Bueno, simplemente pues un problema de audio pues porque fue hecho con un celular, pero ahí se refieren en términos de pipilocos y culicontentas a las niñas y a los muchachos pues de esa manera. Entonces, ¿cómo va a funcionar un evento educativo o un evento formativo cuando se tiene el concepto de la persona a la que estoy formando? Hablemos un poquito entonces del corazón de nuestros muchachos, de la dimensión emocional. ¿Cómo están ahora ellos sentimental y afectivamente? La mayoría de los jóvenes que presentan conductas suicidas tienen sentimientos de rechazo, culpa, soledad, problemas de adaptación y vulnerabilidad emocional. Y llamó la atención esto en la encuesta nacional de demografía porque
habla pues muy claramente de una situación que no solo es típica de los jóvenes de hoy, sino pues es típica del adolescente, la vulnerabilidad emocional, sentimientos de rechazo, culpa, soledad, problemas de adaptación, falta de habilidades. Y el sexo ocupa un lugar importante en este pasillo porque es algo que da una sensación, o brinda una sensación de amor, de afecto. En el caso del sexting, por ejemplo, que es uno de los fenómenos que más llama la atención hoy frente a las redes sociales, que es el intercambio de imágenes sexuales a través de los dispositivos o de las redes, llama la atención que muchas niñas que admitieron haber utilizado esa práctica o haberla llevado a cabo, el sexting, mandando imágenes sexuales a través de Snapchat o de Vine o bueno, de WhatsApp, en fin, lo han hecho porque creen que en la vida real eso les daría más chance de tener una relación duradera con esa persona. O sea que estamos hablando de una necesidad, un vacío, ¿sí? Una necesidad afectiva. ¿Cómo respondemos nosotros a esas necesidades básicas? Hablemos entonces un poquito del deseo sexual y entendamos que la propuesta que tiene el programa está basada sobre todo en el fortalecimiento de ese carácter. Hasta ahí entonces lo que ha venido haciendo el Estado en estos 20 años, que extrañamente sigue siendo lo mismo, como lo hemos podido ver, sigue siendo más o menos el concurso en esa puesta en escena de, bueno, cómo vamos a aprender a poner un condón, a pesar de que se ha podido demostrar que la mayoría de los adolescentes no utilizan el condón en su primera relación sexual. Ellos lo saben. De hecho, en una reunión con los funcionarios de una entidad que presta servicios de salud en Medellín, admitían que habían hecho un trabajo importante en la reducción del embarazo, porque además están promoviendo químicos, la píldora, la anticoncepción de emergencia y demás, la píldora del día siguiente, pero que en las enfermedades de transmisión sexual definitivamente no habían podido hacer absolutamente nada. Es un caso que en Colombia ha aumentado bastante. Entonces, características del deseo sexual. Cuéntenme ustedes características en el deseo sexual. ¿Cómo podríamos explicárselo a un muchacho, a una niña? Las emociones tienen características, ¿cierto? Y el deseo sexual es una emoción. A diferencia de lo que a veces en la cultura se nos hace creer, pues podemos decidir qué hacer con una emoción. Aún la emoción sexual. O sea, no es un deseo, perdón, no es una necesidad, sino que es un deseo. Entonces, ¿qué características tiene ese deseo? Intenso. Bien. Bueno, la ola nos da algunas pistas, ¿cierto? ¿Qué más? Un momento. Momento íntimo, o sea, implica intimidad. Exactamente, muy bien. Otra, tú. Urgencia. Muy bien. Es una emoción urgente, ¿sí? Incontrolable. Es incontrolable. ¿Es incontrolable que llegue o es incontrolable el deseo? Ambas. Bueno. Exacto. O sea, el deseo sexual, yo no puedo decir si llega o no llega. Llegará porque es inevitable, natural. Podríamos decir que es natural. Pero el manejo que le doy es incontrolable. Ok, entonces ahí ya empezamos como a entender que hay una emoción y hay una capacidad nuestra como seres humanos ante esa emoción. No hay duda alguna de la importancia del control de esfínteres a cierta edad o del control de una pataleta, pero cuando vamos llegando a la pubertad empezamos a guardar silencio respecto al deseo sexual. Y a veces creemos que sí, que definitivamente no es posible o que ya llegó el deseo sexual, pues cómo voy a pedirle yo a un adolescente de 15 años con las hormonas, inundado en hormonas, pues que actúe de manera consciente, coherente con un proyecto de vida. Pues bien, de eso precisamente venimos a hablar acá, cómo formar ese carácter para que el adolescente pueda tomar decisiones inteligentes respecto a la sexualidad. Entonces es intenso, como lo decía, eso tiene un sentido de urgencia, porque es una emoción que no solo tiene que ver con el cuerpo, sino también con la afectividad, es placentero, es misterioso, complejo, ¿sí? Tan complejo es que se podría confundir con otros sentimientos aún más profundos. Y en la terapia a veces encuentro casos, recuerdo el caso de un señor que decía, es que yo no sé lo que siento por esta mujer, no era su esposa, era el motivo por el que ya no tenía esposa, más bien, o la tenía pero no vivía con ella. Entonces él decía algo así como, pues yo no sé lo que siento por esta mujer, no puedo estar más de 15 días sin ella. Es una relación que no me da paz, terminamos, volvemos. Me parecía escuchar un adolescente hablándome sobre una emoción o una relación de dependencia. ¿Sí? Entonces, exacto, adictiva podría ser. Entonces él decía cosas como, bueno, me llama a la casa a altas horas de la noche, molesta a mis hijos cuando estoy con ellos, me monta escenas de celos en la calle. O sea, no es una relación que me dé paz,
pero yo no sé vivir sin ella. Entonces es poderoso, se puede confundir incluso con el amor. Eso no es el amor necesariamente. Y si nosotros no le decimos a nuestros hijos qué es el amor, ¿quién les va a decir lo que es el amor? Una canción pegajosa, un cantante de reggaetón, una telenovela barata o quién sabe. Si nosotros no lo hacemos, otro lo va a hacer. Si yo no me siento en la primera fila, otro se va a sentar ahí. Estamos hablando de la formación de nuestros hijos. El Señor lo miraba como que... Entonces el Señor le dijo, usted no va a tener novio si no le da pico si no me da pico, usted no va a tener novio. Pues la niña pues simplemente en su sabiduría infantil pues no le cayó gracia al Señor, pero decía, mire, las solterías son las que no vienen. Si usted no me da pico, pues si usted no le da pico a los hombres no va a tener novio, ¿cómo le parece? Y era una persona pues que su vida habla muy distinto de ese comentario que hizo. Para bien, por supuesto, una persona pues muy íntegra, ¿sí? Pero sin embargo son rayones culturales que tenemos y que nos llevan a pensar que el sexo y el amor van de la mano, que el amor se pondría en duda si no hay relación sexual y otra cantidad de paradigmas que tenemos frente al sexo. Les enseñamos los más diversos conocimientos, les proporcionamos los maestros más eminentes, pero en lo que se refiere a este instinto sagrado que nace en ellos, el que gobernará su vida de hombres, de maridos y de padres, callamos vergonzosamente. Dejamos a un chiquillo, dejamos que instruyan entre sí, dejamos a un chiquillo de 14 años más precozmente informado que nuestro hijo, el cuidado de ilustrarlo acerca del más grande de los misterios de la vida. Alguien le está hablando a nuestros hijos de lo que nosotros no les hablamos. Es simple. Si tú no te sientas en la primera fila, otro lo va a hacer. Y no lo va a hacer con el pudor, el respeto y el temor que tienes de meter la pata. Perdón. Pero claro, tenemos miedo de equivocarnos en un asunto tan delicado como la sexualidad y eso nos lleva a guardar silencio durante años. Yo estuve por lo menos 4 años con una idea de lo que era la relación sexual, que me la mostró un amiguito en educación física en la arenilla de la cancha de atletismo, de la pista, con un palito dibujó lo que para él era el sexo. Y eso con esa idea desde los 9 hasta los 13 años más o menos, pensando que esa era la versión de cómo llegaban los niños al mundo. Yo por muchas razones no le pregunté a mis papás, seguramente por las razones que ustedes tampoco les preguntaron a los suyos, si no lo hicieron. ¿Sí? Pero otra persona se sentó ahí en esa silla antes que mi papá y mi mamá. Y alguien lo está haciendo ya con tu hijo. Estamos dejando que se instale en la mente de nuestros hijos todo un andamiaje de preferencias sexuales, de ideas, de pensamientos, y el cerebro se va formando de esa manera. Sus hijos están sentando las bases de lo que van a ser sus gustos sexuales para siempre. Están sentando las bases hoy con la televisión que están viendo, con la música que están oyendo, con la moda que siguen, con la pornografía que se mete a veces accidentalmente al dispositivo y a veces pues de manera deliberada, ¿sí? Alguien está sentando esas bases de los gustos sexuales de nuestros hijos. Y yo me atrevo a decir como terapeuta de pareja que nunca había visto tantos problemas de satisfacción sexual en los matrimonios. Y supuestamente estamos en la época de la libertad sexual, de cero paradigmas, cero taras, esas ideas o creencias infundadas por los papás y por las instituciones, en fin, han hecho mucho daño. Eso es lo que lo han hecho creer. Y nunca hemos tenido una generación tan llena de complejos como la que estamos viviendo hoy. Cuando una niña se mira al espejo, está viendo sobre todo lo que otro ya le puso en la cabeza en contra de sí mismo. Y nosotros muchas veces los papás lo hacemos. ¿Sí? Oye, yo no creo que los hijos escuchen cosas bonitas de los papás hacia ellos mismos. ¿Me hago entender? La mamá mirándose en el espejo, cuántas cosas lindas se dice a sí misma con la niña de 3 años al lado. Sería interesante ver eso. Porque tu hija jura que tú eres hermosa, y para ella eres hermosa. Y sin embargo tú estás diciendo, ay, estoy muy gorda, ay, que la dieta, todo lo que se come es un problema, todo lo que se pone es feo, cada que se mira en el espejo es un problema y tu hija está alimentándose de eso, de ese amor propio. Cambiando el concepto de lo que supuestamente es la belleza, ¿cierto? Entonces otro se está sentando en la silla de ese pensamiento de apreciación hacia la sexualidad. Es fundamental no solamente dar toda la información al respecto, sino también inspirar sentimientos positivos de apreciación y de respeto por la sexualidad. Entonces, pensemos en la sexualidad para el amor y la vida. Eso ya implica una formación de un carácter bueno. No nos conformemos con una sexualidad para reducir embarazos y enfermedades. Va a ser una sexualidad muy limitada. ¿O acaso podríamos garantizar que una niña
que no haya quedado embarazada hasta los 24 años, como lo plantea el Estado, y el Estado lo plantea hasta los 24 años por una cuestión de seguridad social. Porque a los 25 años ya tiene que ser beneficiaria o simplemente no se le presta, perdón, tiene que ser cotizante o simplemente no se le presta el servicio. Es porque le interesa el corazón, la vida, el futuro de esa niña. ¿Sí? Entonces, más que para reducir embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual, conozcamos cuáles son las ideas fuerza de nuestros muchachos. Ken Robinson habla del elemento. ¿Cuál es el elemento, la chispa que un joven necesita para tomar el camino difícil? Si tomar el camino difícil significaría tener autocontrol, desarrollar habilidades de carácter, respetar el sexo opuesto, tener la valentía de decirle no a un amigo, tener autocontrol emocional, decirle no a un plan, o simplemente quedarse en la casa porque el plan que le pintaron no es el más conveniente. Obviamente se necesita una motivación muy grande, más grande que un segundo más melo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la motivación que están teniendo nuestros niños en su corazón, nuestros hijos? Nosotros la conocemos esas motivaciones, porque si no las conocemos, entonces ¿de qué nos vamos a pegar para motivarlos a ellos a que tengan una sexualidad feliz, plena, responsable, pero también difícil de lograr? Y hay que ser realistas, es importante ser realistas en ese sentido. ¿Cómo podríamos poner un escudo, como lo dice el Repapaz, un escudo en el alma a esos sueños de nuestros hijos? Un escudo en ese corazón. Y blindar esos sueños que tienen, de conocer otras cosas, de viajar, de estudiar, de ser futbolistas, de tener una empresa, de tener unos hijos, un matrimonio bueno que funcione. Entonces, si nosotros damos por sentado que ellos no lo van a lograr, y ya damos un ejemplo, que es lo que una sociedad entera espera de una generación de muchachos, ¿cómo podemos nosotros luego reclamarles a ellos que no lo hayan conseguido si de entrada sabíamos que no lo iban a conseguir? Entonces vale la pena formarlos a ellos en un autocontrol, vale la pena formarlos a ellos en que sueñen alto, en que tengan aspiraciones altas. Una de las experiencias lindas, y ahorita Marisabel, mi compañera, nos lo recordaba en una reunión que tuvimos con los delegados de los colegios. Es muy lindo ver que los muchachos agradecen que se crean ellos. Y cuando tú le dices a un joven, mira, yo te planteo un reto difícil, un reto alto porque sé que puedes lograrlo, muy distinto a decirle, mire, tome esta opción porque yo sé que igual la van a embarrar. Yo la embarré, entonces me imagino que usted también. ¿Sí? Y no hay nada que hacer. Simplemente reduzca el riesgo, tome su preservativo, o tome la pastilla, o vaya no sé dónde, y ya, y evitemos un problema. Del corazón ya luego nos ocuparemos. No, es lo que más amamos, es cómo vamos a darle simplemente una alternativa de reducción de un riesgo, sabiendo que podremos promover todo lo bueno que tienen por promover. Hay un riesgo, y es una de las explicaciones que se le ha dado al enfoque que no ha funcionado del condón o de la anticoncepción. Según Daniel Halperin y Edward Green, ambos expertos de la Universidad de Harvard en el tema de las enfermedades de transmisión sexual y de todo el despliegue que han tenido, sobre todo en África, el SIDA, el crecimiento del SIDA, ellos hablan de una sensación de falsa seguridad que ocasiona el preservativo. Pues cuando yo me siento seguro con un condón en el bolsillo, me arriesgo más. Sí, porque me siento seguro, creo que no me va a pasar nada. Entonces yo me voy para la fiesta, me tomo los tragos, bueno, al final se me olvida ponerme el condón, pero de todos modos, pues, ahí está el condón. ¿Sí? Sensación de falsa seguridad. ¿Cuál es el comportamiento de riesgo en este caso? El comportamiento de riesgo sería tener relaciones sexuales con quien sea o no ponerse el condón. ¿Cuál será el comportamiento de riesgo al acelerar en una moto a 180 km por hora? ¿Ponerse el casco, no ponérselo o acelerar a 180 por hora? Yo creo que estamos cambiando el sentido real de las cosas. El comportamiento de riesgo es una actitud que pone en riesgo tu vida. Y es un comportamiento de riesgo. Irse a una fiesta, emborracharse, ya es un comportamiento de riesgo. Y es un comportamiento de riesgo tener relaciones sexuales cuando uno no está preparado para ellas. En la adolescencia, en este caso. Es un comportamiento de riesgo. No hay duda acerca del riesgo que implica que un joven de 16 años coja un carro. Y pensamos que están preparados para tener una relación sexual. Y le damos todo lo necesario para que tengan una sexualidad, abro comillas, libre, placentera y mínima de riesgos, como lo dice el programa de la alcaldía de Medellín hace unos años, que se llamaba Sexo a lo Bien.
Y Sexual o Bien, el logo, eran dos muñequitos de palitos con los calzones abajo. Sexual o Bien, amémonos con franqueza. Es exactamente lo mismo que se viene implementando desde hace décadas en todo el mundo, con los resultados desastrosos, porque favorece, por supuesto, a una gran industria. Perdón que se lo muestro ahorita, más tarde mejor. Veamos entonces un poquito cómo está nuestro país en cuestión de salud sexual y reproductiva, que es el término que ahora puede ser acuñado en ese sentido. Y hay diagnosticados por hora de diversas infecciones de transmisión sexual. Perdón. Ahí sí despegó. Mi nombre es Demetrio. Bueno, dámosle de una vez. Demetrio. Punto para Germán. Lo que... Mi nombre es Demetrio. Demetrio. Punto para Germán. Lo que haces con un today.g es inolvidable. Prueba esos puntos remojados que te dan más placer. Una sexualidad libre, placentera y mínima de riesgos, que garantizaría que nuestros hijos sean más felices. Eso es más o menos lo que estamos diciendo en este tipo de ejemplos. Entonces, es una industria, claro, de algo tiene que vivir, ¿cierto? Pero entonces es un mensaje que tiene una lógica desde el punto de vista de lo que nosotros queremos para nuestros hijos. En Colombia hay 170.000 casos reportados con VIH, SIDA, y se estima que por cada caso hay 7 casos no reportados. Colombia es el único país en el mundo que aumentó en solo 5 años en un 400% el caso de infecciones de transmisión sexual. Y los encargados del Ministerio de Protección Social salen diciendo que es un problema del registro. Se pasó de tener 21.000 infectados en el año 2005 a tener en el año 2010, que son datos de la Encuesta Nacional de Demografía del año 2010, y el próximo año veremos, se pasó a tener, repartidos de esta manera, 91.123 casos. Un aumento del 400% de personas infectadas hasta 2010. ¿Saben qué departamento es ese? ¿Cuál? El Bichada. Esa población infectada corresponde o equivale más bien a la población del Bichada. Todo un departamento. Entonces, la mejor decisión no es obviamente la más fácil. ¿Cómo formar un carácter fuerte para tener una sexualidad inteligente? Ustedes lo vienen haciendo desde que su hijo nació, ¿sí? Y desde que empezaron a formarlo a él en las cosas pequeñas de la vida, en las cosas simples. Pero tenemos que partir de la idea de que son capaces y de que son capaces de optar por el camino más difícil. Hace un tiempo, ahorita les conté una anécdota a los delegados con los que estamos hablando. Invitaron a una autora y a una educadora familiar, Pam Stenzel, la invitaron a una cumbre de la ONU porque el tema era prevención de embarazo adolescente. Entonces, cuando le tocaba intervenir a ella, pues ella dijo, bueno, yo quiero hacerles una pregunta antes de proponer toda mi iniciativa. Quiero hacerles una pregunta a los delegados de la ONU. ¿Cuál es el cometido de las Naciones Unidas? Entonces todos estuvieron de acuerdo en afirmar que era la paz mundial, el cometido principal, la razón de ser de las Naciones Unidas. Entonces ella dijo, bueno, ¿y por qué ustedes mejor no proponen una guerra más segura? Es una falta de respeto, que le ocurre, es la cumbre, es una cosa seria, ¿cómo vamos a promover una guerra más segura? Bueno, entonces ustedes están diciendo que no vale la pena proponer a nuestros hijos una sexualidad a salvo, de verdad segura, y le están proponiendo unas relaciones sexuales que van a tener un índice de riesgo en sus vidas, porque eso es lo que está ocurriendo. Porque vamos a proponer a nuestros hijos algo que sabemos que puede fallar. Porque le daríamos algo riesgoso sabiendo que queremos para ellos lo mejor. Claro, ellos tomarán decisiones, por supuesto. Tomarán decisiones, pues seguramente muchos de ellos se equivocarán. Pero si ni siquiera les decimos lo que pueden llegar a hacer con el ejercicio de ese autocontrol y la consolidación del amor verdadero, vamos a quitarles toda posibilidad de libertad. Ese niño que esperó por ese masmelo obtuvo algo que nadie le va a quitar. ¿Sí? Nadie le va a quitar, no es el masmelo se lo comió y punto. Pero esa gratificación al obtener ese premio, nadie se la va a quitar, nunca. Porque lo que se obtiene con el esfuerzo, con el ejercicio de esa voluntad, pues obviamente no solo se aprecia más, sino que es algo tan gratificante que superaría que esa es la misma gratificación temporal de ese deseo sexual.
a su hija de 15 años con la que yo hablo una vez al mes. Yo le decía, ya le pregunto qué le pasa. Pues, yo qué voy a saber, yo soy un terapeuta que habla con su hija una vez al mes. ¿Cómo decir que mi hija está rara, no me habla, qué le pasa? Pues pregúntele a ella primero y luego, pues, si quiere, con mucho gusto hablamos, ¿cierto? Pero entonces algo, pues yo no le dije eso, no asusten, pues, tampoco soy... Yo entiendo por qué la señora pregunta eso, entiendo cuál es su necesidad y su vacío también, pero llama la atención eso. Pensamos que llevar al hijo a un especialista o invertir grandes cantidades de dinero en eso va a ser la solución, cuando posiblemente podríamos optar por dejar de producir un poco más, invertirlo en tiempo en la casa. Posiblemente sería una inversión mucho más lucrativa. Bueno, el desarrollo de habilidades sociales, que los quieran por lo que son, no por lo que dan. Ahorita le decía a un grupo de niñas, le repetí una frase de un autor, Jason Evert, de Estados Unidos, que tiene un programa afín al nuestro y ha compartido, pues, con el equipo de México mucho. Y él le dice a las niñas en un libro, le dice, vístete de tal manera que los hombres al mirarte giren su corazón para amarte, no sus ojos para desearte. Lograr centrar la atención en aspectos que tienen que ver con lo que tú eres, eso nadie se lo va a quitar a su hija. O quedar con la duda de este tipo, ¿por qué se dijo en mí? ¿Porque le parezco buena? ¿O porque de pronto estaba vestida de una manera? ¿O porque primero vio mi perfil de Facebook y vio la foto que me tomé no sé dónde, en traje de baño o en bikini o lo que sea? ¿Sí? Entonces, nuestros hijos pueden empezar a escoger desde ya de qué manera van a ser amados. Sus hijas lo hacen en la forma en que se visten, sus muchachos también lo hacen en el modo en que tratan a sus amigas. No solo reducir, sino evitar el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Nunca antes en los Estados Unidos hubo tanto éxito en la prevención del embarazo y las enfermedades como en el gobierno precisamente de Reagan, donde él destinaba una cantidad de dinero similar en la prevención de las enfermedades o en la contención de las enfermedades de transmisión sexual y en la formación del carácter. Era $1 por 2, $1 en formación, $2 en campañas de prevención médica, pues, como tal. Y nunca antes hubo, porque la familia era distinta, ¿sí? Y si a uno le empezaban a hacer bullying, la mamá estaba ahí a 4 ojos pendiente, que le estaba molestando, ahí sea para llamar al colegio o para hacerle a uno una terapia ahí inmediata, de emergencia, o lo que fuera. Eso ha cambiado. Nuestros hijos hoy están más solos, y eso hace que fenómenos sociales como el bullying, que nosotros también vivimos nuestros fenómenos en nuestro momento, pues cojan aún más fuerza. Tendrán el control de sus vidas para llegar a un buen puerto, el puerto que ellos escojan. En este caso, pues, como el matrimonio, es el puerto al que yo decidí llegar, ¿sí? Y el puerto al que la mayoría de sus hijos se están perfilando. Cuando le preguntamos a los niños de séptimo grado, y eso pasa en todos los colegios, ¿quiénes en el futuro quisieran casarse y ser felices?, la mayoría levantan la mano. Y luego les pregunta, ¿quiénes se quisieran divorciar? Porque es parte del juego que hacemos con ellos, nadie levanta la mano. ¿Sí? Si quisieran casarse en el futuro y ser felices. Y vivir siempre un amor verdadero, incondicional, valiente, generoso. Un amor real, un amor de la vida real. Nuestros hijos se están entrenando en este momento para un amor. Para un amor, vuelvo y repito, un amor de telenovela, de canción pegajosa, o un amor de la vida real. Donde hay dificultades, donde hay frustración, donde hay problemas de comunicación, donde hay cansancio, donde hay agotamiento, donde hay todo lo que hay en la vida. ¿Lo estamos entrenando para ese amor o lo estamos entrenando para que no le tengan que tropezar? Entonces miren que el buen carácter, un carácter bien formado, una voluntad fuerte, se ayuda a tener primero a aferrarse a ese proyecto de vida, a esa idea de fuerza, de tal manera que yo me sienta empujado a defenderla a toda costa. Entonces, los medios de comunicación son un punto importante. Queremos que reciban buenos contenidos, requieran valores. Evaluemos lo que está entrando en la casa. Evalúen ustedes las publicaciones que compran para su consultorio. ¿Sí? Porque su hijo, mientras sale de clase de tenis y se va para su trabajo, se sienta en la sala de espera y está leyendo Soho. ¿Sí? Y usted fue el que compró esa revista para tenerla ahí para sus clientes.
y usted está dando un mensaje a su hijo, aunque no se lo diga directamente, le está diciendo estoy de acuerdo con eso, compré para mi oficina, o para la suscripción de DirecTV, o para el paquete premium de no sé qué películas, o estamos dándole ese mensaje a nuestros hijos. Nosotros gritamos acerca de la sexualidad, pensamos que no hablamos del tema y que lo hemos evadido, pero no podemos escaparnos de esa responsabilidad. Nuestra vida grita acerca de la sexualidad. Entonces, ¿por qué no regular el uso de la televisión o de las pantallas? Poner horarios y límites al uso del internet y videojuegos. Ojo con los videojuegos. El videojuego más vendido el último año, según Amazon, es GTA V. Grand Theft Auto. ¿Lo han jugado con sus hijos? ¿Lo han comprado? Estuve en promoción hace poquito en una gran cadena de tiendas por departamento. Y fue el videojuego más vendido el último año según Amazon. Es un videojuego que tiene alto contenido sexual. Sí, tiene violencia sexual. La persona juega o emula ser un jugador, un ladrón de autos. Es un juego de rol. Entonces tu hijo en el juego es un ladrón de carros que va por la calle matando gente, atropellando personas, ¿sí? Prostituyendo a personas, pagando vacunas o cobrando vacunas mejor, extorsiones, ¿sí? Puede ir a un club, tener una relación sexual con una prostituta y para no pagarla puede matar. A ese punto está llegando el videojuego hoy. Y son videojuegos jugados por niños de 9 años o menos. Sí, porque si un niño de 17 años tiene el videojuego, porque su papá se lo compró, el hermanito de 8 años va a querer jugar con el hermano. Entonces, establezcamos con claridad qué tipo de valores estamos compartiendo con nuestros hijos en la casa. Lo hacemos sin darnos cuenta. Conversemos más con ellos durante las comidas. Recuperemos el espacio de las comidas. ¿En qué se ha convertido nuestro comedor? En una mesa de trabajo, ¿cierto? Muchas veces. Lo digo porque a mí también ha pasado. En el lugar donde llegan los bolsos, las facturas, las cosas pendientes, es como la cartelera de 4 patas que tenemos ahí. El papel, hay de todo. Pero no hay un plato de comida porque estamos comiendo en los cuartos. ¿Y por qué estamos comiendo en los cuartos? Por la televisión. O sea que nuevamente otro nos está diciendo cómo vivir. Fomentar mucha lectura de biografías, clásicos, literatura barata sentimental. Bueno, pues eso simplemente es una apreciación personal sobre la literatura que estamos promoviendo en nuestros muchachos. Haga usted lo mismo y fomente conversaciones para compartirlo. Una familia decía que bueno, ellos empezaron a jugar juegos de mesa porque en la noche se están dando cuenta que todo era televisión, y si uno asoma por la ventana se va a dar cuenta que el destello que sale de las casas es la televisión, en todas las habitaciones, en todas las ventanas. Hagan ese ejercicio. Si nosotros empezamos a cambiar esa fórmula y blindamos esas 3 horitas que pasamos en la noche en la casa antes de que todos vayan a dormir, 3 horitas, a veces no es más. Son 3 horas en donde podemos comer, revisar tareas, ¿sí? Que nos faltan, hablar, que la comida se alargue, acostarnos arrollados por el silencio de lo que es una casa, pues, ¿sí? y no por la lucecita azul pues, de la pantalla, de la televisión. Hagamos ese ejercicio. Esta familia me contaba que empezaron a jugar, a hacer juegos de mesa, y se empezaron a dar cuenta que los hijos se empezaron a involucrar. Cuando escuchaban la gritería de los papás, las risas, los golpeteos en la mesa, el papá y la mamá en un plan que nunca en la vida habían visto. Eso tiene que ser muy bueno, pues, ¿sí? Para ver a mi papá y mi mamá de esa manera, cuando siempre están tan ocupados, tan ansiosos, tan preocupados por el otro día. Empezaron a hacerlo, incluso 2 días a la semana, y los hijos rápidamente se empezaron a involucrar en el juego. No pensemos que a nuestros hijos no les gusta, hagámoslo nosotros. ¿Sí? Establezcamos tiempo de lectura. Vale la pena intentarlo y vale la pena insistir, aunque al principio esa adaptación al cambio no va a ser fácil, ¿cierto? ¿Quiere que los hijos vivan una sexualidad inteligente? Pongámosle los medios necesarios para una formación clara de su voluntad. ¿Sí? No los consienta con todo tipo de caprichos, con darles plata que no necesitan. Los niños ahora tienen tanta plata que les alcanza hasta para drogarse algunos. Y perdone el ejemplo, pero es verdad. Les queda plata hasta para tomar licor los fines de semana. Y se hablan de todos los estratos. ¿Sí? Tienen celulares que ya uno se quisiera para uno. Y saben manejarlo mejor que uno. Entonces,
proporcionarle grandes cantidades de dinero para compras que no necesitan.